superior se mantenía adherido al esqueleto axial por medio de la cintura escapular. Y esa suéltale la pata, y esa cintura escapular estaba formada por quién? Por la escápula omoplato, y hacia anterior teníamos a la clavícula, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que esta escápula se ubicaba anatómicamente en la parte postero superior del tórax, entre la segunda y la séptima costilla. Y hacia anterior se estaba ubicando lo que era la clavícula. ¿Sobre quién? Sobre la primera costilla en sentido horizontal, la parte superior del tórax, pero sobre la primera costilla. Esa cintura, esa escápula no se va a unir a la parte posterior del tórax, no pertenece al tórax, sino que se une a él por medio de músculos y ligamentos. Entonces empezamos a describir, habíamos dicho que hay una cintura escapular del lado derecho y otra del lado, una del lado izquierdo y una del lado derecho, ¿cierto? Entonces habíamos hablado que estaba formado por ¿quién? Por la clavícula. Esta sería ¿qué? Derecha, ¿cierto? Y esta sería izquierda, porque tengo que ubicar que siempre la cavidad glenoidea me debe de mirar hacia lateral para que se pueda articular con ¿quién? Con la cabeza. Y esta parte siempre es anterior y esto es posterior, está la fosa olecraniana. Entonces ella va a prestar inserción a la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Entonces habíamos dicho que ella tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde inferior, este borde que se llama ¿qué? Borde axilar o lateral, y un borde medial que mira ¿hacia dónde? Hacia la columna vertebral. Bueno, entonces habíamos dicho que vamos a describir una cara anterior, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que esta cara anterior tenía el borde superior, este borde que está aquí, que sería ¿qué? El lateral o axilar, y este que sería este borde filoso delgado, que sería el borde medial. Entonces habíamos dicho que hacia el borde superior ella tenía esta espina que se proyecta hacia la parte posterior, hacia la parte superior y lateral, y tenemos que tiene forma de un dedo índice flexionado, que es la apófisis coracoide. Esa apófisis coracoide va a prestar inserción ¿a qué músculo? Al pectoral menor, al bíceps braquial y al coraco braquial, a los ligamentos trapezoide, conoide y a los ligamentos coraco-acromial. Y tenemos que encontramos también esta escotadura escapular o supraescapular en el borde superior, que va a prestar, por ahí sale el nervio supraescapular. Y habíamos dicho que esto que está aquí es el ángulo superior de la escápula. Este es el borde medial y este es el borde lateral, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que entre el borde superior y el borde medial terminaban ¿a dónde? Formando el ángulo superior. Había una fosa poco excavada que se llamaba la fosa subescapular, que presta inserción a los ligamentos o tendones de los músculos ¿de quién? Del hombro. Y hacia la parte inferior tenemos el ángulo inferior de la escápula, que se va a formar por la unión de ¿qué? El borde lateral con el borde medial. Van a terminar ¿a dónde? En el ángulo inferior. Listo. Vamos a hablar de la cara posterior de la escápula. Esa cara posterior de la escápula, ¿qué les dije que tenía? Ella tiene una espina, una cresta que se conoce como espina, y esta espina se va a proyectar hacia el lateral y se hace aplanada y se toma el nombre, aquí se llama espina y acá se llama ¿cómo? Acromión. Se aplana y se llama acromión. Entonces esta espina es el límite que me va a dividir en forma desigual una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, que ahí en esa fosa supra e infraespinosa se van a insertar los tendones de los músculos supraespinosos e infraespinosos, que son los músculos del hombro, ¿cierto? Entonces tiene lo mismo, tiene una cara, un borde superior con una escotadura ¿qué? Supraescapular, el ángulo, y aquí hay una proyección posterior. Estamos viendo aquí a la apófisis coronoide. Estamos viendo aquí en el borde ¿qué? Medial, el borde lateral o axilar, que mira siempre hacia el brazo, a la axila. Y debajo del acromión estamos viendo aquí a la cavidad glenoidea de la escápula, que se va a articular ¿con quién? Con la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral o articulación del hombro.
Y tenemos que en el ángulo inferior se forma por la unión que es del borde medial con el borde. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de una cara que es lateral, ¿cierto? Entonces en esa cara lateral tenemos a quién, a la cavidad glenoidea, que se va a unir con quién, con la cabeza del húmero para formar la articulación del hombro glenohumeral. Y el borde, este que tenemos aquí, que es el borde lateral o el borde axilar. Eso es que escápula. Y entonces hacia la parte anterior tenemos aquí, hacia la